Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Agradecemos infinitamente su compañía y lealtad a nuestro canal. La historia que les traemos hoy es un viaje a las profundidades del alma humana, una narración sobre la resiliencia y la fuerza silenciosa de una mujer tratada como simple mercancía. Es la crónica de cómo, en un mundo regido por acuerdos de hombres y frías transacciones, un corazón puede negarse a ser simplemente una pieza en un tablero ajeno y luchar, sin más armas, que la paciencia y la bondad, por encontrar su propio lugar. Si disfrutan de este tipo de contenido, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, donde publicamos historias nuevas todos los días. No olviden darle un me gusta a este video si la historia les conmueve y por supuesto déjenos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo y a qué hora nos escuchan. Ahora, acomódense y dejen que la historia de Isabela de Valbuena les atrape. A los 18 años, Isabela de Valbuena fue entregada como esposa a un hombre al que apenas conocía. No hubo petición, no hubo elección, solo un acuerdo sellado entre hombres, donde ella era la moneda de cambio. La árida campiña de Extremadura ardía bajo el sol implacable de un atardecer cualquiera. El polvo del camino se levantaba como un velo, pegándose en la piel y en los ojos de quien osaba atravesarlo. Dentro de una estancia pequeña y sofocante de la casona, Isabela permanecía de pie en el centro de la sala, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo y la mirada fija en el suelo de baldosas gastadas. No temblaba, aunque el miedo recorría cada fibra de su ser. Sus cabellos oscuros estaban recogidos en un moño sencillo y el modesto vestido de muselina era el único que poseía sin remiendos visibles. Al otro lado de la estancia, su padrastro, el barón de Almonte, se recostaba contra la pared encalada, con los brazos cruzados sobre el pecho ancho. El hombre tenía el rostro marcado por arrugas profundas, no de la edad, sino de la amargura que cargaba desde que enviudó. Sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de alivio y codicia mientras observaba al hombre frente a él. Don Ricardo de Montero estaba de pie en medio de la sala, con el sombrero de ala ancha en la mano, la postura erguida de quien pasaba los días bajo el sol abrasador, cuidando de tierras y ganado. Tenía 38 años, pero aparentaba más. El rostro era anguloso, la barba incipiente sombreaba su mentón y sus ojos color miel parecían vacíos, como si hubieran perdido la capacidad de brillar hacía mucho tiempo. El barón carraspeó, quebrando el pesado silencio. «La muchacha es hacendosa, don Ricardo. Sabe cocinar, lavar, cuidar de una casa. Creció ayudando a su difunta madre. No le dará problemas, no, señor». Don Ricardo permaneció callado, solo observando. Su mirada recorrió brevemente a Isabela, pero sin interés, sin deseo. Era una evaluación práctica, fría, como quien examina un animal antes de comprarlo en la feria. «Y es saludable», continuó el barón, con la voz cargada de una falsa solicitud, fuerte como un roble. «Se hará cargo de los niños y de la intendencia de la casa sin queja». Isabela apretó los puños, pero no levantó la vista. Sabía que protestar sería inútil. Desde que su padre muriera 5 años atrás, su vida se resumía en obedecer, callar y sobrevivir. El barón nunca la vio como una hija, solo como una carga que consumía comida y ocupaba espacio. Don Ricardo finalmente habló, la voz ronca y directa. «Yo no estoy buscando una esposa. Necesito a alguien que cuide de mis hijos y de la casa. Solo eso». El barón asintió con excesiva rapidez, ansioso. «Es exactamente eso lo que ella hará, don Ricardo. Exactamente eso». Del bolsillo de su grueso pantalón de lino, don Ricardo sacó un documento doblado y se lo extendió al barón. «Aquí está la escritura de las tierras que acordamos. Las 3 leguas en la linde del arroyo, y el ganado,
10 cabezas, llegará a su propiedad la semana que viene. El varón tomó el papel con manos trémulas, sus ojos recorriendo las letras como si fueran oro. Es más que justo, don Ricardo, más que justo. Don Ricardo se puso el sombrero y se giró hacia la puerta. Viene conmigo ahora. Isabela tragó saliva. Nadie le preguntó si estaba lista. Nadie le preguntó si quería ir. Simplemente levantó la mirada por primera vez y caminó hacia el rincón de la sala, donde estaba su única pertenencia, un atado de tela amarrado con un cordel, que contenía 2 mudas de ropa y el rosario que había sido de su madre. El varón ni siquiera se despidió, solo asintió con la cabeza, un gesto breve e indiferente antes de volver su atención al documento en sus manos. Afuera, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Una modesta calesa estaba parada frente a la casa, los caballos masticando heno seco con paciencia infinita. Don Ricardo subió primero, sentándose en el pescante, sin mirar hacia atrás. Isabela subió sola, acomodándose en la parte de atrás, sobre una manta vieja y polvorienta. La calesa comenzó a moverse, las ruedas chirriando contra el camino irregular. Isabela no miró hacia atrás. No había nada en aquella casa que mereciera una última mirada. Ningún recuerdo bueno, ningún afecto guardado, solo años de silencio e indiferencia. El viaje duró horas. El silencio entre ellos era absoluto, roto solo por el sonido de las ruedas, los resoplidos ocasionales de los caballos y el canto lejano de algún pájaro perdido en el atardecer. Isabela mantenía los ojos fijos en el paisaje que pasaba, la campiña seca, los alcornoques retorcidos, los arbustos bajos y espinosos que parecían garras extendidas hacia el cielo. Don Ricardo no dijo una sola palabra. No preguntó si tenía hambre, sed o si estaba cansada. Él solo guiaba a los caballos con movimientos automáticos, la mirada distante, perdida en pensamientos que ella nunca conocería. Cuando la noche cayó por completo, las estrellas comenzaron a surgir, puntos brillantes en un cielo negro e infinito. Isabela se cubrió los hombros con su chal, sintiendo el frío de la noche penetrar a través de la fina tela. No sabía a dónde iba, no sabía qué le esperaba. Todo lo que sabía era que su vida acababa de ser decidida sin que ella tuviera voz. En ese momento no era una novia, no era una mujer con sueños o esperanzas, era solo una pieza movida en un tablero que otros jugaban, un problema resuelto, una transacción concluida. Y mientras la calesa avanzaba por el camino oscuro, Isabela cerró los ojos y rezó en voz baja, las palabras saliendo en susurros casi inaudibles. No pidió volver, no pidió ser salvada, solo pidió fuerzas para sobrevivir a lo que vendría. La hacienda de los Olivos surgió en el horizonte como una sombra recortada contra el cielo estrellado. Era una construcción imponente pero sencilla, una casona de piedra con tejado de barro, paredes encaladas que ya perdían el blanco por el tiempo, y una ancha galería sustentada por pilares de madera oscura. Alrededor, los corrales de madera, un pequeño huerto de árboles frutales secos y el patio de tierra apisonada, donde las gallinas dormían en las ramas bajas. Don Ricardo detuvo la calesa frente a la casa y descendió sin prisa. Tomó un farol que colgaba en la galería, encendió la mecha con una cerilla y la luz amarillenta iluminó su rostro cansado. Hizo un breve gesto con la cabeza hacia la puerta. «Entre». Isabela descendió de la calesa, sujetando su atado contra el pecho. Sus pies tocaron el suelo irregular y siguió a don Ricardo hasta la puerta principal. Él empujó la puerta de madera que crujió en sus goznes oxidados y entraron. El interior de la casa estaba limpio, pero era frío, no en el sentido de la temperatura, sino en la ausencia completa de vida. Las paredes desnudas, sin cuadros ni adornos.
La mesa de madera tosca en el centro de la sala, con 4 bancos alrededor, un gran hogar de leña en el rincón, algunas vasijas de cerámica apiladas en una estantería, todo en su lugar, todo en orden, pero sin alma. En el pasillo estrecho que conducía a las habitaciones, 3 pares de ojos observaban a la recién llegada. 3 niños, inmóviles como estatuas, con expresiones que mezclaban curiosidad y desconfianza. La menor era Lucía, con sus 4 años, que sujetaba una muñeca de trapo descolorida contra el pecho. Sus rizos castaños estaban despeinados y sus ojos grandes y oscuros parpadeaban lentamente, estudiando a Cintos y Isabela sin hacer ruido. El pulgar de su mano libre estaba firmemente plantado en la boca. Martín, el del medio, tenía 7 años y sostenía la mano de su hermana menor con evidente protección. Era demasiado delgado para su edad, con rodillas huesudas que asomaban bajo sus pantalones cortos remendados. Su rostro serio parecía cargar con responsabilidades más allá de su comprensión. Javier, el mayor, estaba un paso detrás de sus hermanos, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una imitación perfecta de la postura de su padre. Con 9 años ya tenía la mirada dura de quien había aprendido demasiado pronto que la vida no era amable. Su mandíbula estaba apretada y miraba a Isabela con algo cercano a la hostilidad. Isabela ofreció una sonrisa suave, intentando transmitir algo que las palabras no conseguirían. «Buenas noches», dijo ella, con la voz baja y gentil. Lucía parpadeó. Martín bajó los ojos. Javier se dio la vuelta y caminó de regreso a la habitación, sus pasos pesados, resonando en el silencio. Don Ricardo no pareció notarlo o importarle. Señaló una puerta lateral. «Esa es su habitación. Los niños duermen en la otra. Yo duermo allí», indicó la última puerta. «Mañana temprano empieza». No esperó respuesta. Simplemente se dirigió a su cuarto y cerró la puerta tras de sí, dejando a Isabela sola con los 2 niños que aún la observaban. Ella sonrió de nuevo a Martín y Lucía. «¿Vamos a dormir? Mañana nos conoceremos mejor». Martín tomó a Lucía de la mano y los 2 desaparecieron en su cuarto, cerrando la puerta despacio, pero con firmeza. Isabela se quedó sola en la sala vacía, el farol que don Ricardo había dejado sobre la mesa, arrojando sombras danzantes en las paredes. Respiró hondo, sintiendo el peso de la soledad apretar su pecho, y caminó hacia la que sería su habitación. Al empujar la puerta, percibió de inmediato que aquel espacio no había sido preparado para ella. Había señales claras de que había pertenecido a otra persona. Un peine de madera sobre la cómoda sencilla, un espejo pequeño y agrietado en la pared, un aroma leve y dulzón que aún persistía en el aire a pesar del tiempo. Este había sido el cuarto de doña Leonor. Isabela dejó su atado en el suelo y se sentó en el borde de la estrecha cama. El colchón de paja hizo un ruido seco bajo su peso. Miró a su alrededor, a las paredes desnudas, a la pequeña ventana que daba a la oscuridad de afuera, a la soledad que la cercaba como una mortaja. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que había aprendido a no permitirse. En su lugar desató el atado, sacó el rosario que había sido de su madre y lo sostuvo entre las manos. Las cuentas gastadas se deslizaron por sus dedos mientras rezaba en voz baja, las palabras conocidas trayéndole un mínimo de consuelo. Esa primera noche no durmió. Se quedó sentada en la cama, escuchando los sonidos de la casa desconocida, el viento soplando a través de las rendijas de las ventanas, el crujido ocasional de la madera, el canto lejano de Mindos, algún animal nocturno, y en algún momento de la madrugada oyó pasos ligeros en el pasillo, seguidos de un llanto ahogado proveniente del cuarto de los niños. Isabela se levantó instintivamente, movida por algo que no podía explicar. Abrió la puerta despacio y espió por el pasillo.
La puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta y pudo ver a Lucía sentada en la cama, llorando en voz baja, mientras Martín intentaba consolarla con palabras susurradas. Dio un paso adelante, pensando en ofrecer ayuda, pero la puerta del cuarto de don Ricardo se abrió y él salió aún vestido, como si ni siquiera hubiera intentado dormir. Pasó junto a Isabela sin mirarla y entró en el cuarto de los niños. Isabela oyó su voz baja y ronca, cantando algo que parecía una canción de cuna. El llanto de Lucía disminuyó gradualmente hasta cesar por completo. Minutos después, don Ricardo salió del cuarto, cerró la puerta con cuidado y regresó a su propia habitación, aún sin reconocer la presencia de Mientus. Isabela. Ella volvió a su cuarto y se sentó de nuevo en la cama. En ese momento comprendió tres cosas. Primero, que aquellos niños aún sangraban por la pérdida de su madre. Segundo, que don Ricardo cargaba un dolor tan profundo que lo había convertido en una sombra de sí mismo. Y tercero, que ella no había sido traída allí para llenar el vacío dejado por doña Leonor, sino simplemente para funcionar como una pieza en un engranaje roto. Pero Isabela de Valbuena no era mujer de rendirse. Había aprendido desde niña que sobrevivir era un arte que exigía paciencia, observación y una terquedad silenciosa que pocos lograban percibir. Cuando el primer rayo de sol atravesó la pequeña ventana, Isabela se levantó, arregló la cama con esmero y abrió la puerta de su cuarto. La casa aún dormía, pero ella no esperó a que despertaran. Fue hasta el gran hogar de leña, examinó la leña apilada a un lado y comenzó a trabajar. Sin embargo, había algo que aún no sabía, algo que lo cambiaría todo en los días venideros. Pero primero necesitaba aprender a sobrevivir en aquel lugar que no la quería. Los primeros días fueron una guerra silenciosa contra todo lo que Isabela no sabía hacer. El hogar de leña era temperamental, como un animal salvaje. Ponía demasiada leña y la comida se quemaba, ponía muy poca y no se cocinaba. El guiso quedaba duro, la sopa se aguaba y el pan que intentó hornear por primera vez salió del horno como una piedra oscura e incomible. Las gallinas del patio la odiaban. Cuando se acercaba a recoger los huevos, las aves cacareaban furiosas y le picoteaban las manos hasta dejárselas marcadas de rojo. Las cabras huían cuando intentaba ordeñarlas. Incluso el telar en la galería parecía conspirar contra ella, los hilos enredándose siempre que sus manos inexpertas intentaban trabajar. Isabela no sabía dónde se guardaban las vasijas, qué agua era para beber y cuál para lavar, cómo encender el farol sin romper el cristal, o por qué la puerta trasera se atascaba. Siempre que llovía, todo era nuevo, todo era difícil, todo era un recuerdo constante de que ella no pertenecía allí. Los niños la ignoraban. Lucía desviaba la mirada cuando Isabel la pasaba. Martín respondía con monosílabos cuando ella le preguntaba algo. Javier simplemente salía de cualquier estancia en la que ella entrara con los hombros tensos y la expresión cerrada. Don Ricardo nunca levantaba la voz, nunca criticaba, pero tampoco ayudaba, nunca explicaba, nunca le dirigía la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Se levantaba antes del amanecer, salía a trabajar en el campo y en los corrales, volvía solo para comer en silencio y se acostaba temprano. Era como vivir con un fantasma, pero entonces pequeñas cosas comenzaron a suceder. En la tercera mañana, después de quemar el café por segunda vez, Isabela encontró una nota junto al hogar. La letra era masculina, angular pero cuidadosa. Leña de encina quema lento, úsala para el café. Leña de jara quema rápido, úsala para hervir agua. Ella tomó el papel, estudió las palabras y miró a su alrededor. No había nadie.
Don Ricardo ya se había ido a trabajar. Los niños aún dormían, pero alguien había dejado aquello allí para ella. 2 días después, se despertó antes del amanecer y encontró los cántaros de barro ya llenos de agua fresca. No había sido ella quien los llenara. La noche anterior había dejado la mitad de ellos vacíos, demasiado exhausta para hacer otro viaje al pozo. La semana siguiente, el telar que había abandonado con los hilos completamente enredados apareció arreglado por la mañana. No perfectamente, pero sí funcional. Alguien había pasado tiempo desenredando aquella madeja imposible. Isabela nunca preguntó, pero comenzó a observar y se dio cuenta de que don Ricardo, aquel hombre de silencios y miradas vacías, se levantaba en medio de la madrugada. Oía sus pasos en la cocina, el leve crujido de la puerta, el sonido ahogado de la leña siendo cortada afuera. Él nunca lo mencionaba. Ella nunca lo agradecía en voz alta, pero algo invisible comenzó a formarse entre ellos. Un lenguaje silencioso de gestos y cuidados que ninguno de los dos sabía nombrar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, considera apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir trayendo relatos que emocionan y nos hacen reflexionar. Tu ayuda es fundamental para la continuidad de Crónicas del Corazón. Los niños continuaban distantes, pero Isabela era terca. No forzaba. El acercamiento no invadía espacios, pero tampoco se rendía. Cuando Javier salía por la mañana para ayudar a su padre, ella dejaba un envoltorio de tela en la cerca, pan de maíz aún caliente y un trozo de dulce de membrillo. Él nunca lo agradecía, pero el envoltorio siempre volvía vacío. Para Martín, comenzó a contar historias por la noche, sentada en la galería mientras él fingía no escuchar, jugando con ramitas a pocos pasos de distancia. Historias que su madre le había contado de niña, sobre la doncella que se convirtió en estrella, el toro que hablaba y la serpiente de fuego que protegía tesoros escondidos. Lucía era la más difícil. La niña vivía pegada a su muñeca de trapo, con los ojos siempre húmedos y el pulgar siempre en la boca. Isabela no intentaba tomarla en brazos ni forzar el cariño, simplemente cantaba en voz baja mientras trabajaba. Canciones antiguas que hacían que Lucía detuviera lo que estaba haciendo y escuchara, aunque fingiera no estar prestando atención. Y fue en una de esas tardes, cuando Isabela cantaba mientras barría el patio, que Lucía se acercó por primera vez. La niña no dijo nada, solo se quedó allí, a 3 pasos de distancia, abrazada a su muñeca, observando. Isabela continuó cantando, fingiendo no darse cuenta, y cuando terminó la canción, Lucía susurró tan bajo que casi no se oyó: «Canta otra vez». El corazón de Isabela se encogió, pero mantuvo la voz serena. «¿Cuál quieres oír?». Lucía pensó por un largo momento, con el pulgar aún en la boca. «La de la luna». E Isabela cantó y Lucía se quedó. Y cuando la canción terminó, la niña dio un paso más, luego otro, hasta estar al lado de Isabela, lo suficientemente cerca como para que sus brazos casi se tocaran. Fue un comienzo pequeño, casi invisible, pero fue un comienzo. Esa noche, después de que todos durmieran, Isabela oyó pasos de nuevo. Se levantó despacio y espió por la rendija de la puerta. Don Ricardo estaba en la cocina, a la débil luz de una vela, reparando el mango, suelto de la azada que ella había intentado usar por la mañana. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos, y había algo en su expresión, una concentración serena que hizo que Isabela se diera cuenta de que aquel hombre no estaba vacío, solo estaba roto. Volvió a la cama y, por primera vez desde que había llegado, sintió algo cercano a la esperanza. No era felicidad, no era pertenencia, pero era la sensación de que quizás, solo quizás, había un espacio para ella allí. Aunque fuera un espacio,
pequeño, aunque fuera conquistado palmo a palmo, con paciencia y terquedad. Sin embargo, aún no sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, y que sería a través del sufrimiento que finalmente encontraría su lugar en aquella familia rota. La enfermedad llegó sin avisar, como una tormenta que se forma en un cielo aparentemente tranquilo. Fue una mañana sofocante, cuando el aire parecía pesar sobre la tierra y ni el viento se atrevía a soplar. Lucía se despertó lloriqueando, rechazando las gachas que Isabela había preparado. La niña estaba más callada de lo normal, lo cual ya era mucho decir para una niña que apenas hablaba. Isabela le tocó la frente y sintió el calor. Aún no era fiebre alta, pero estaba allí, palpitante bajo la piel suave. Don Ricardo lo llamó, con la voz firme pero cargada de preocupación. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Él, que estaba terminando su café, levantó la vista brevemente. La niña tiene fiebre. Don Ricardo se quedó paralizado. Por un segundo que pareció eterno, algo cruzó su rostro, algo entre miedo y memoria, pero rápidamente endureció la expresión. «Dale té de menta, ponle paños fríos». Y salió. Simplemente salió, como si huyera de algo invisible que lo perseguía. Isabela no lo entendió en el momento, pero lo entendería después. Doña Leonor había muerto de fiebres. Unas fiebres que comenzaron de forma simple y en pocos días se la llevaron, dejando a don Ricardo impotente y a 3 niños huérfanos. Durante el día, Lucía empeoró. La fiebre subió, las mejillas se enrojecieron, el pequeño cuerpo temblaba incluso bajo las mantas. Lloraba en voz baja, llamando a alguien que ya no estaba allí. «¡Mamá, mamá!». Isabela no entró en pánico. No podía. Se sentó al lado de la cama, le quitó el camisón a Lucía y comenzó a pasar paños mojados en agua fría por todo su cuerpecito febril. Preparó el té de menta con hojas que encontró secando en la cocina. Lo endulzó con miel y se lo dio a la niña cucharada a cucharada, con paciencia infinita. Martín y Javier se quedaron en la puerta de la habitación, con los rostros pálidos de susto. Javier apretaba los puños intentando no llorar. Martín sostenía la mano de su hermano mayor, algo que Isabela nunca había visto antes. «Se va a poner bien», dijo Isabela mirándolos con firmeza. «Lo prometo». Era una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Pero aquellos niños necesitaban certeza, no miedo. La noche cayó y Lucía no mejoró. La fiebre quemaba. El llanto era continuo, intercalado con temblores que sacudían su pequeño cuerpo. Isabela no se apartó, no comió, no descansó. Solo continuó con los paños fríos, el té y las palabras suaves, susurradas al oído de la niña. «Eres fuerte, Lucía, fuerte como la madre que tuviste. Y yo estoy aquí, no me iré de aquí». Cerca de la medianoche, Isabela oyó pasos en la galería. Miró por la ventana y vio a don Ricardo afuera, de pie bajo la débil luz de la luna, mirando hacia adentro a través del cristal empañado. Él no entraba, se quedaba allí, inmóvil, con las manos apretadas a los lados del cuerpo y el rostro trastornado. Ella lo entendió entonces. Tenía miedo, miedo de entrar, miedo de ver a su hija enferma, miedo de revivir la muerte de su esposa. Así que se quedaba afuera, como un centinela incapaz de cruzar la puerta. La segunda noche fue peor. Lucía deliraba, decía cosas sin sentido, su cuerpecito sacudido por escalofríos violentos. Isabela se acostó a su lado, la envolvió en sus brazos y cantó, en todas las canciones de cuna que sabía. Su voz, ronca de cansancio, pero constante. Martín se durmió en el suelo, al lado de la cama, envuelto en una manta. Javier se quedó en la puerta hasta que no pudo mantener los ojos abiertos, pero incluso durmiendo sentado contra la pared, no se movió de allí. Y don Ricardo continuaba afuera. Isabela podía verlo a través de la ventana, sentado en los escalones de la galería, con la cabeza entre las manos, los hombros curvados bajo el peso de un dolor que
Llevaba cargando solo demasiado tiempo. En la tercera noche, Lucía finalmente se quebró. La fiebre alcanzó un pico tan alto que la niña dejó de llorar. Solo gemía débilmente, con el cuerpo flácido y los ojos cerrados. Isabela sintió el pánico subir por su garganta, pero lo reprimió. No era hora de rendirse. Le quitó todas las mantas, dejó a Lucía solo con un ligero camisón y le pasó agua fría por cada centímetro de su piel febril. Le masajeó los piececitos, las manitas, sopló aire fresco en su carita enrojecida y rezó. Rezó con una intensidad que no sabía que poseía, las palabras saliendo en un flujo desesperado de súplica. «No te la lleves, por favor, no te la lleves. Aún tiene mucho por vivir. Sus hermanos la necesitan, su padre la necesita. No te lleves a nadie más de esta familia». Y entonces, cuando el cielo comenzaba a clarear con las primeras señales del amanecer, Lucía abrió los ojos, parpadeó lentamente y miró a Isabela como si la viera por primera vez. «Tía Isabela», susurró con la voz débil pero clara, «te quedaste». Isabela sintió las lágrimas correr sin control. «Me quedé y seguiré quedándome». La fiebre comenzó a ceder lentamente, como una marea que retrocede. El calor fue disminuyendo, el cuerpo relajándose, la respiración volviéndose regular. Lucía se durmió, pero esta vez era un sueño tranquilo, reparador. Isabela se apoyó en la pared, exhausta, y solo entonces se dio cuenta de que Javier estaba de pie en la puerta, con lágrimas silenciosas descendiendo por sus mejillas. «Gracias», dijo, y fue la primera palabra que le dirigió desde que había llegado. Martín se despertó, vio a su hermana durmiendo en paz y corrió a abrazar a Isabela con tanta fuerza que casi la derribó. Y afuera, en la galería, don Ricardo todavía estaba sentado. Pero cuando Isabela miró por la ventana, él ya no miraba hacia adentro. Tenía la cabeza baja, los hombros temblando, y ella se dio cuenta de que estaba llorando. Llorando de alivio, llorando de gratitud, llorando por primera vez en 2 años. Los días que siguieron fueron diferentes. Algo había cambiado en la casa, como si la enfermedad de Lucía hubiera roto una pared invisible que separaba a Isabela de aquellas personas. Lucía ya no se separaba de ella. Seguía a Isabela por la casa como una sombra pequeña y silenciosa, con su muñeca de trapo siempre en brazos. Pero ahora había sonrisas tímidas, preguntas susurradas, peticiones para que le peinara el cabello o le ayudara a doblar la ropa. Martín comenzó a sentarse más cerca durante las historias de la noche, ya no a metros de distancia, fingiendo no escuchar, sino allí mismo, a su lado, con los ojos muy abiertos cuando ella hablaba del vaquero que domó a la serpiente coral, o de la doncella que se casó con el viento. Javier era más complicado. No se acercaba como sus hermanos menores, pero tampoco se alejaba más. Se quedaba cerca, reparando cosas, trayendo leña, dando instrucciones breves sobre cómo lidiar con los animales. A las cabras les gusta que les hables antes de ordeñarlas, dijo una vez, sin mirarla a los ojos. Así no dan goces. Y funcionó. Isabela comenzó a hablar con las cabras llamándolas por nombres que ella misma inventó, y los animales dejaron de huir de ella. Pero fue lo que sucedió una tarde calurosa, cuando el sol agrietaba la tierra y hasta los pájaros se escondían en la sombra, lo que cambió todo entre ella y Javier. Isabela estaba limpiando el pequeño altar que había en un rincón de la sala. Era una mesita sencilla con un paño blanco, una vela y una fotografía descolorida de doña Leonor. El polvo se acumulaba allí porque nadie tocaba ese lugar, como si fuera demasiado sagrado o demasiado doloroso para ser cuidado. Ella limpió el polvo con delicadeza, cambió la vela vieja por una nueva y fue al patio, donde algunas flores silvestres y tenaces insistían en crecer incluso en la sequía. Cogió un puñado de ellas, flores pequeñas y moradas que olían a campo,
y las colocó en un vaso con agua, junto a la fotografía. No se dio cuenta de que Javier estaba parado en la puerta observando. Cuando se giró y lo vio allí, los ojos del niño estaban rojos, pero no lloraba. Solo miraba el altar, como si viera algo que no había visto en mucho tiempo. A ella le gustaban las flores, dijo Javier con la voz ronca, pero no tenía dinero para comprar, así que plantaba todo lo que podía. Isabela dio un paso hacia él. No estoy intentando ocupar su lugar. Lo sé, respondió Javier, y fue la primera vez que la miró directamente a los ojos. Pero también sé que a ella le gustaría que alguien nos cuidara. Y se fue, pero dejó atrás algo importante, la aceptación. Esa noche, Isabela se dio cuenta de que ya no estaba sola. Tenía 3 niños que comenzaban a necesitarla, pero aún estaba don Ricardo, aquel hombre de silencios y distancias, que seguía siendo un enigma. Todavía se levantaba de madrugada para hacer cosas que ella dejaba incompletas. Todavía dejaba notas ocasionales, pero nunca hablaba más de lo necesario, nunca la tocaba ni siquiera por accidente. Era como vivir con alguien que estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Hasta que una noche algo cambió. Era tarde y todos dormían cuando Isabela oyó voces provenientes del exterior, voces masculinas seguidas de risas roncas. Se levantó, curiosa y vagamente preocupada, y caminó hacia la ventana. Don Ricardo estaba en el patio conversando con un hombre que ella no conocía. El sujeto era mayor, barrigudo, con una barba canosa y mal cuidada. Estaban bebiendo aguardiente de unas botellas que reflejaban la débil luz del farol que don Ricardo había traído de dentro. Isabela no pretendía escuchar, pero tampoco podía evitarlo. «¿Y bien, Ricardo?», dijo el hombre, con la voz arrastrada por la bebida. «¿Cómo es tener a una mosita en casa? Apuesto a que las noches son menos frías, ¿eh?». Se rió de su propia grosería, una risa que le revolvió el estómago a Isabela. Hubo una pausa. Isabela contuvo la respiración, esperando. «La traje porque la necesitaba», respondió don Ricardo con la voz monótona, sin emoción. Alguien tenía que cuidar de los niños y de la casa. Fue un acuerdo justo. Nada más que eso. Las palabras cayeron sobre Isabela como piedras. Un acuerdo justo. Nada más que eso. El hombre se rió de nuevo. «Ah, Ricardo, siempre has sido negado para los sentimientos. Una mujer bonita como esa en tu casa y tú tratándola como a una criada. No es asunto tuyo», cortó don Ricardo. Pero el daño estaba hecho. Isabela se alejó de la ventana, el corazón latiendo como un tambor descompasado. Había sido una idiota. Todos aquellos gestos silenciosos, aquella atención discreta, los había interpretado como algo que no eran. Era solo un hombre manteniendo su propiedad en funcionamiento. Nada más que eso. Las lágrimas vinieron calientes y rápidas, pero las secó con rabia. No era la primera vez que era rechazada. No era la primera vez que no era suficiente, pero dolía. Dolía porque había empezado a creer que quizás había espacio para algo más allí. Se sentó en la cama, tomó el rosario de su madre y lo apretó entre las manos. Y mientras las cuentas se deslizaban por sus dedos, una decisión comenzó a formarse en su mente. Si ella era solo un acuerdo justo, entonces no había razón para quedarse. Los niños ya estaban mejor. Javier la aceptaba. Martín y Lucía la querían. Estarían bien. Y ella podría intentar encontrar un lugar donde fuera más que una simple pieza. Funcional en un engranaje. Isabela escribió una nota esa noche. No era larga, solo unas pocas líneas explicando que no podía seguir siendo tratada como un objeto de intercambio, que merecía más, aunque no supiera exactamente qué. Tomó el rosario, el único bien que poseía, y lo colocó sobre la mesa de la cocina junto a la nota. Era su forma de decir que se iba de verdad, no solo huyendo. Y cuando la luna estaba alta y la casa sumida en el profundo silencio de la madrugada, Isabela
Abrió la puerta principal y salió. Isabela caminó por el camino polvoriento bajo la luz plateada de la luna. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse. El aire de la noche era fresco contra su piel, pero no traía consuelo, solo soledad. Anduvo durante horas, con los pies descalzos, lastimándose con las piedras del camino, hasta que el agotamiento y el dolor emocional la hicieron detenerse. Había un viejo alcornoque al borde del camino, sus ramas retorcidas extendiéndose como brazos cansados. Se sentó debajo de él, apoyando la espalda en el tronco áspero, y miró el horizonte vacío. Por primera vez desde que había salido de casa, lloró de verdad. No el llanto silencioso y contenido que había aprendido a practicar, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por la madre que había perdido, por el padre que se había ido, por la vida que nunca había elegido. Lloró por haber creído, aunque fuera por un breve momento, que podría ser más que una pieza desechable. Mientras tanto, en la hacienda el infierno se había desatado. Martín se despertó primero. Tenía pesadillas frecuentes desde la muerte de su madre, y esa noche no fue diferente. Se despertó llorando, llamándola, pero cuando fue a la habitación de Isabela, encontró la cama vacía y hecha, como si nadie hubiera dormido allí. El pánico del niño fue inmediato y visceral. Corrió al cuarto de Javier gritando, con las lágrimas corriendo por su rostro. «¡Se ha ido! ¡La tía Isabela se ha ido!». Javier saltó de la cama, todavía medio dormido, pero el miedo en las palabras de su hermano lo despertó por completo. Los dos corrieron a la sala, y fue entonces cuando vieron el rosario sobre la mesa, junto a un trozo de papel doblado. Lucía se despertó con los gritos de sus hermanos y comenzó a llorar, sin entender exactamente qué pasaba, pero sintiendo que algo terrible había ocurrido. Javier tomó la nota con manos temblorosas e intentó leer, pero las lágrimas empañaban su visión. Martín lloraba agarrado a la mesa. Lucía gritaba llamando a Isabela con la voz estridente de desesperación. Fue ese sonido, el llanto de los tres niños, resonando por la casa como una lamentación, lo que despertó a don Ricardo. Salió de su cuarto aún confuso, pero cuando vio a sus hijos desesperados, el rosario en la mesa y la nota, todo encajó en su mente de golpe. Tomó el papel y leyó las palabras escritas con la delicada letra de Isabela. «No puedo seguir siendo solo un acuerdo justo. Merezco más. Perdónenme por partir». El corazón de don Ricardo se detuvo. Acuerdo justo. Las palabras que había dicho esa noche para callar a aquel hombre grosero, las palabras que ella había escuchado y creído que eran la verdad. Miró a sus hijos. Javier sostenía a Martín, que sollozaba sin control. Lucía estaba en el suelo, abrazada a su muñeca de trapo, gritando el nombre de Isabela hasta quedarse ronca. Y algo se rompió dentro de él. No una rotura violenta, sino un desmoronamiento lento e inevitable de todas las paredes que había construido alrededor de su propio corazón. «Voy a buscarla», dijo, con la voz ronca pero firme. Javier miró a su padre con los ojos enrojecidos. «No querrá volver. Nosotros no fuimos buenos con ella». «Yo no fui bueno con ella», corrigió don Ricardo, tomando su sombrero y sus botas, «pero voy a arreglarlo». Salió corriendo hacia el establo, ensilló el caballo más rápido que poseía y partió en la oscuridad, siguiendo el camino que sabía que ella habría tomado. Cabalgó durante horas, sus ojos escudriñando cada sombra, cada curva del camino. El miedo le apretaba el pecho como una mano de hierro. ¿Y si estaba demasiado lejos? ¿Y si no quería volver? ¿Y si había destruido la única cosa buena que había entrado en su vida desde que doña Leonor se fue? Fue cuando el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de rosa y dorado, que la vio. Una figura pequeña, encogida bajo un alcornoque, con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza gacha.
Don Ricardo descendió del caballo antes incluso de que se detuviera por completo. Sus pasos en la tierra seca hicieron que Isabela levantara la cabeza. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de él. Y había tanto dolor en esa mirada que él sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Se detuvo a unos pasos de ella con el sombrero en las manos y por primera vez en 2 años don Ricardo de Montero no supo qué decir. Todas las palabras que había ensayado durante la cabalgata desaparecieron. Entonces hizo lo único que su orgullo nunca le había permitido. Se arrodilló en el suelo seco, justo frente a ella, y bajó la cabeza. Isabela abrió los ojos, sorprendida. «Soy un cobarde», comenzó don Ricardo con la voz temblorosa. «Un hombre idiota que no sabe demostrar lo que siente. Cuando ese sujeto dijo aquellas groserías sobre usted, yo dije esas cosas para callarle la boca, para proteger su honor. Pero terminé hiriéndola peor de lo que él jamás podría». Levantó el rostro y había lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas que no intentaba esconder. «Cuando Leonor murió, juré que nunca más dejaría que nadie entrara aquí dentro», dijo, poniendo una mano sobre su pecho. «Pensé que sería más fácil, más seguro, pero entonces llegaste tú». Su voz falló y necesitó respirar hondo antes de continuar. «Llegaste sin pedir nada y lo diste todo. Hiciste que mis hijos volvieran a sonreír. Hiciste que esta casa volviera a tener vida. Y yo tuve miedo. Miedo de sentir de nuevo. Miedo de perder de nuevo». Isabela lloraba silenciosamente, pero no dijo nada. Esas notas, esas cosas que hacía de madrugada, no era por obligación. Era porque quería, porque verla a usted intentándolo, luchando, no rindiéndose, me hacía querer intentarlo a mí también. Extendió las manos, pero no la tocó, simplemente las dejó allí, abiertas, vulnerables. «No sé amar bien, nunca aprendí, pero si me da una oportunidad, quiero aprender con usted». El silencio que siguió fue largo y pesado. El sol subía en el horizonte, iluminándolos a los dos en aquel lugar olvidado. «Los niños», comenzó Isabela con la voz débil, «están desesperados. Martín no para de llorar. Lucía grita su nombre. Y Javier me dijo que no fuimos buenos con usted». Él bajó la cabeza de nuevo. «Tiene razón, pero le estoy pidiendo que vuelva, no como una empleada, no como un acuerdo justo, sino como alguien que esta familia necesita, como alguien que yo necesito». Isabela miró a aquel hombre arrodillado ante ella, tan diferente del terrateniente silencioso y distante que la había traído a la fuerza semanas atrás. Había algo roto en don Ricardo en ese momento, pero también algo honesto, algo verdadero que ella nunca había visto antes. «Yo no quería su amor», dijo ella finalmente con la voz temblorosa. «Yo solo quería importar». Don Ricardo levantó los ojos hacia ella, y lo que Isabela vio allí la hizo sentir que algo se movía dentro de su pecho. «¿Qué importa?», dijo él, y había una convicción en esas palabras que ella no podía ignorar. «Importa más de lo que imagina, más de lo que he sabido demostrar». Ella extendió la mano y le tocó el rostro, sintiendo la barba incipiente áspera contra su palma. «Si vuelvo, no quiero vivir a la sombra de quien vino antes. No quiero ser comparada o medida por un estándar que nunca alcanzaré». «Usted no es la sombra de nadie», aseguró don Ricardo, sosteniendo la mano de ella contra su rostro. «Usted es luz propia, y yo fui demasiado ciego para verlo. Antes». Isabela respiró hondo, sintiendo las lágrimas correr de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo que aún no sabía nombrar. «Los niños», repitió ella, «la necesitan, pero no más que yo». Y fue esa confesión simple, dicha sin adornos ni promesas vacías, lo que la hizo decidir. Se levantó, y don Ricardo se levantó con ella. Por un largo momento se quedaron mirándose.
Dos supervivientes de tormentas diferentes que quizás podrían aprender a navegar juntos. «Vamos a casa», dijo ella, y por primera vez esa palabra, casa, significó algo real. El regreso fue silencioso, pero no pesado. Isabel la montó delante de don Ricardo en el caballo, y él la aseguró con firmeza, como si temiera que pudiera desaparecer. El sol ya estaba alto cuando avistaron la hacienda, y apenas se detuvieron en el patio, tres pequeñas figuras salieron corriendo de la casa. Lucía llegó primero, lanzándose a los brazos de Isabela con tanta fuerza que casi la derribó. «¡Volviste! ¡Volviste!». La niña lloraba y reía al mismo tiempo, aferrada a su cuello como si nunca más fuera a soltarla. Martín vino justo detrás, abrazando la cintura de Isabela y enterrando el rostro en su vestido. «Pensé que te habíamos perdido a ti también», sollozó. Javier se quedó un poco más atrás, pero había lágrimas corriendo por su rostro. Isabela extendió un brazo hacia él y el niño finalmente cedió, corriendo para unirse al abrazo colectivo. «No me voy a ir», dijo Isabela, con la voz firme mientras los abrazaba a los tres. «No otra vez, lo prometo». Don Ricardo observaba la escena a pocos pasos, con las manos en los bolsillos, y había algo en su expresión que ella nunca había visto. Paz. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, no de la casa, sino de algo más profundo. Don Ricardo comenzó a hablar más, no mucho, pero lo suficiente. A veces contaba historias sobre doña Leonor, no con dolor, sino con una nostalgia gentil que ya no lo destrozaba. «¿Le habrías gustado?», dijo una noche, mientras los dos estaban en la galería después de que los niños se durmieran. «Diría que eres demasiado terca para tu propio bien, pero le habrías gustado». Isabela sonrió. «La terquedad es la única forma que conozco de sobrevivir». «Entonces, sigues siendo terca», dijo él, y por primera vez sonrió de verdad. Las semanas pasaron y la sequía comenzó a ceder. Las nubes se acumularon en el horizonte, trayendo la promesa de las primeras lluvias. Fue en una de esas tardes, en cuando el aire estaba cargado de electricidad, y el olor a tierra ansiosa por el agua llenaba los pulmones, que don Ricardo le pidió a Isabela que cabalgara con él. Fueron a la sierra, un lugar que ella nunca había visto. Era una subida empinada, pero cuando llegaron a la cima, la vista le quitó el aliento a Isabela. La campiña se extendía en todas direcciones, y allí, en ese punto más alto, los almendros en flor creaban manchas de color contra el ocre del paisaje seco. En medio de aquel lugar había una cruz de madera simple, ya gastada por el tiempo. Don Ricardo desmontó y caminó hacia ella, con Isabela siguiéndolo. «Este era el lugar favorito de Leonor», dijo él, acariciando la madera de la cruz. «Decía que desde aquí se podía ver el mundo entero. Cuando murió, traje sus cenizas aquí». Isabela guardó silencio, respetando el momento. «Prometí que nunca la olvidaría», continuó don Ricardo, «y no lo haré. Pero también entendí una cosa. Guardar un recuerdo no significa cerrar el corazón». Se giró hacia Isabela y del bolsillo de su camisa sacó un pequeño envoltorio de tela. Lo abrió despacio, revelando un delicado y antiguo relicario de plata. «Esto perteneció a mi abuela. Se lo dio a Leonor cuando nos casamos. Dijo que debía pasar de madre a madre, de generación en generación». Le extendió el relicario a Isabela, con las manos temblando ligeramente. «Quiero que mis hijos crezcan llamándote madre, no porque Leonor se haya ido, sino porque tú te mereces este lugar. Y conquistaste con paciencia, con amor, con una terquedad que salvó a esta familia». Isabela tomó el relicario, sintiendo el peso del metal frío en sus manos. No era solo una joya, era una promesa, un reconocimiento, una aceptación completa. «No vine a sustituir a nadie», dijo ella con la voz embargada, «y no lo has hecho. Viniste para ser tú misma, y eso es más que suficiente». Él le colocó el relicario alrededor del cuello, sus dedos rozando levemente su piel.
Y cuando sus ojos se encontraron, había algo nuevo allí, algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún, pero que ambos reconocían: la posibilidad de un nuevo comienzo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, ligeras y espaciadas. Don Ricardo miró al cielo y sonrió. La sequía está terminando. Isabela también miró hacia arriba, sintiendo el agua fresca en su rostro. Para la tierra y para nosotros. Y mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, lavando la tierra seca y endurecida, los dos se quedaron allí, lado al lado, ya no solos, ya no perdidos. Pero la vida, como siempre, tenía una prueba más guardada antes de permitir la paz completa. Fue una tarde de cielo despejado, semanas después de las primeras lluvias, cuando ocurrió el accidente. El ganado estaba inquieto, asustado por una serpiente que había aparecido cerca del abrevadero. Los animales corrían de un lado a otro, y Javier, siempre demasiado responsable para su edad, intentaba calmarlos. Martín estaba demasiado cerca, muy cerca. Uno de los toros, más grande y nervioso que los otros, embistió en dirección al niño. Javier lo vio y no lo pensó dos veces. Empujó a su hermano con toda la fuerza que tenía, apartándolo de la trayectoria del animal, pero no tuvo tiempo de quitarse él mismo. El toro lo golpeó de lleno, lanzando su pequeño cuerpo contra la cerca de madera. Hubo un horrible sonido de impacto, seguido de silencio. Isabela estaba en la cocina cuando oyó el grito de Martín. Lo dejó todo y corrió, con el corazón ya desbocado, incluso antes de saber qué había pasado. Cuando llegó al corral, encontró a Javier caído en el suelo, inmóvil, una mancha de sangre creciendo bajo su cabeza. ¡Ricardo!, gritó, la voz rasgando el aire. ¡Ricardo! Él vino corriendo del campo y, cuando vio a su hijo, se quedó blanco como el papel. Tomó a Javier en brazos con una delicadeza desesperada y corrió dentro de la casa, acostando al niño en la cama. Javier no se despertaba, respiraba, pero débilmente, y no abría los ojos por más que lo llamaran. Mandaron a buscar al curandero de la villa más cercana, un hombre anciano que entendía de hierbas y rezos. Vino, examinó al niño y sacudió la cabeza con gravedad. Un golpe en la cabeza es cosa seria. Solo Dios sabe cuándo despertará, si es que despierta. Don Ricardo salió de la habitación tambaleándose, con el rostro trastornado. Isabela lo siguió y lo encontró en la galería, con las manos temblando y los ojos perdidos. «No puedo perderlo», susurró don Ricardo. «No puedo perder a nadie más». Isabela le tomó las manos. «No lo vas a perder. No lo voy a permitir». Volvió a la habitación y no salió de allí. Durante 5 días y 5 noches, Isabela permaneció al lado de Javier. Limpiaba sus heridas, cambiaba las compresas, rezaba el rosario, cantaba las canciones que el niño fingía no gustarle, pero que ella sabía que escuchaba. Martín y Lucía entraban y salían del cuarto, trayendo flores, dibujos y palabras susurradas para su hermano. Don Ricardo se quedaba en la puerta, incapaz de entrar por completo, destrozado por la culpa de haber dejado a su hijo trabajar en el corral. En la 5ª noche, cuando la luna estaba llena y plateada, Isabela se inclinó sobre Javier y le susurró al oído: «No puedes rendirte ahora, Javier de Montero. Finalmente nos hemos convertido en una familia de verdad. Tu padre te necesita. Martín y Lucía te necesitan. Y yo también te necesito». Le tomó la mano pequeña y fría del niño entre las suyas. «Tú me aceptaste cuando no tenías por qué hacerlo. Me diste una oportunidad cuando solo era una extraña. Ahora te lo pido yo a ti. Vuelve con nosotros, por favor». Y entonces, como si solo hubiera esperado esas palabras, Javier se movió. Apenas un temblor en los dedos, pero fue suficiente para que el corazón de Isabela se desbocara. Llamó a don Ricardo a gritos, y cuando él entró corriendo, vieron juntos el milagro suceder. Javier abrió los ojos,
parpadeó lentamente, confundido, intentando enfocar la vista. Su boca se movió y una palabra salió, débil pero clara. «Madre». Isabela sintió que las lágrimas estallaban. «Estoy aquí, mi hijo. Estoy aquí». «¿Lloró usted por mí?», preguntó él con la voz aún débil. «Lloré, y ahora lloraré de alegría porque has vuelto». Don Ricardo estaba apoyado en la pared, con la mano sobre el pecho, los ojos cerrados, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Su hijo había vuelto, y por primera vez había llamado a Isabela madre. La recuperación de Javier fue lenta, pero constante, y cuando finalmente pudo levantarse de la cama, lo primero que hizo fue abrazar a Isabela durante un largo rato, susurrando un «gracias» que contenía más significado que 1000 palabras. Fue entonces cuando don Ricardo decidió que era hora de oficializar lo que ya existía en el corazón de todos. La boda fue sencilla, celebrada en la propia sierra donde descansaba doña Leonor. Un sacerdote de la villa vino especialmente, y los únicos invitados eran los 3 niños y algunos pocos vecinos que habían sido testigos de la transformación de esa familia. Isabela usó un vestido simple de algodón blanco que ella misma había cosido. En su cuello, el relicario de plata brillaba bajo el sol. Cada uno de los niños sostenía una de sus manos mientras caminaba hacia don Ricardo, que esperaba bajo la sombra del viejo almendro en flor. Él vestía ropas limpias, el cabello peinado, la barba afeitada, y había un brillo en sus ojos que no existía meses atrás. Cuando llegó la hora de los votos, don Ricardo habló con voz firme. «Enterré mi corazón en esta sierra hace 2 años. Pensé que nunca más lo sentiría latir, pero llegaste tú y me enseñaste que la vida continúa, que el amor puede nacer de nuevo incluso cuando uno cree que todo ha terminado». Isabela respondió, con la voz embargada pero clara. «Yo no buscaba una familia, no buscaba el amor, pero tú y estos niños me enseñaron que, a veces, las mejores cosas de la vida son las que no planeamos, las que llegan cuando menos las esperamos, y lo transforman todo». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los niños estallaron en celebración. Lucía arrojó flores silvestres que había recogido por la mañana. Martín gritó de alegría. Javier sonrió, esa sonrisa rara que valía más que el oro. Durante la modesta fiesta que siguió, con pastel de almendras y vino dulce, una figura apareció en la entrada de la propiedad. Era el barón de Almonte, el padrastro de Isabela, visiblemente envejecido, encorvado, apoyándose en un tosco bastón. Todos guardaron silencio cuando se acercó. Isabela se tensó, pero no se movió. «Vine a pedir perdón», dijo el anciano, con la voz temblorosa, «por lo que te hice, por haberte entregado como si fueras una cosa y no una persona». Isabela lo miró por un largo momento. Aún había rabia, resentimiento, pero también algo más. La comprensión de que guardar rencor solo la lastimaría a ella. «Usted me quitó mi elección», dijo ella con calma, «pero este camino, por más torcido que fuera, me trajo hasta aquí, me trajo hasta ellos». Miró a don Ricardo y a los niños. «Lo perdono, señor, pero no lo olvido». El anciano asintió, las lágrimas corriendo por sus profundas arrugas, y se fue, llevándose el perdón que no creía merecer. Semanas después, Isabela descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia llenó la casa de una alegría renovada. Y una tarde lluviosa, toda la familia se reunió en la sierra para plantar un joven roble al lado de la cruz de doña Leonor. «Deja que crezca», dijo don Ricardo, cubriendo las raíces con tierra húmeda. «Incluso cuando la sequía vuelva, incluso cuando el viento sople fuerte, este árbol se mantendrá en pie». Isabela tomó su mano y completó. «Y cuando florezca, sabremos que el amor todavía vive aquí, que siempre vivirá». Javier, Martín y Lucía ayudaron a regar el pequeño árbol, sus risas resonando por la sierra.
Y mientras la lluvia caía suavemente sobre la tierra, lavándolo todo, renovándolo todo, aquella familia finalmente completa miró hacia el futuro con esperanza. Porque a veces el amor no llega como uno espera. A veces llega disfrazado de dificultad, de desafío, de dolor. Pero cuando llega de verdad, transforma, cura y reconstruye lo que estaba roto. Y en aquella sierra, bajo el cielo limpio después de la tormenta, 5 personas que el destino había unido de forma cruel aprendieron que la familia no es de sangre. La familia es una elección. Es quedarse cuando sería más fácil irse. Es amar cuando sería más seguro no sentir nada. Es plantar un árbol sabiendo que florecerá.